revelado, el increíble acto transformador del hijo de un millonario tras herir a su empleada. Manuel siempre había sido el heredero, atrapado en el reflejo dorado de una existencia que no había elegido. Aquella noche, la opulencia resplandecía con luces cálidas que hipnotizaban pero no llenaban. La música sonaba y los invitados reían, ajenos al tumulto que se agitaba en su interior. Era su vida la que estaba en juego, atrapada entre las expectativas de un padre imponente y su propia incapacidad para ser más que un simple accidente de fortuna. Cuando el incidente ocurrió, el brillante mundo de Manuel se fracturó en 1000 pedazos, un tropezón, una caída, y el grito desgarrador de Rosa resonó más fuerte que cualquier música festiva. Como un eco, su voz llenaba la mansión, llamándolo a enfrentar su propio vacío. ¿Cómo había podido ser tan descuidado? La culpa lo consumía, mientras Rosa trataba de recomponerse, Manuel se sentía como un parásito en su propia vida. Miraba su rostro, en medio de las sombras de la sala de estar, y sentía como su estatus se desmoronaba junto con su insensibilidad. No solo le había hecho daño a Rosa, había herido la dignidad de una mujer que sostenía a su familia con el sudor de su frente. Era un golpe que lo llevaba a cuestionar cada concepto que había tenido sobre el valor y el éxito. El lujo que lo rodeaba se tornó en un recordatorio cruel de su ignorancia. Con cada palabra que intercambiaban, Rosa resistía la etiqueta de víctima, mostrando la valentía y la tenacidad que había cultivado en años de trabajo arduo. No soy solo una limpiadora, le decía con firmeza. Hay historia y vida en mis manos. Manuel sentía que cada frase la hundía más en su conciencia, una verdad que palpitaba en su mente como una alarma. ¿Qué valor tenía su herencia si lo que realmente necesitaba no podía comprarse? Las miradas de sus amigos, resplandecientes de expectativas, pesaban como plomo. ¿Qué te pasa, Manuel?, parecían preguntar los escalofríos de su piel. ¿Sería capaz de enfrentarse a su familia y elegir un camino diferente? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, las horas se convirtieron en un mar de reflexiones y dudas. Manuel se debatía entre lo que había sido y lo que podría ser. A medida que sus amigos le ofrecían risas superficialmente amables, él solo escuchaba el eco de las palabras de Rosa. Cada gesto distraído de sus amigos lo empujaba más hacia la orilla de un abismo emocional. Mientras su realidad dorada flotaba peligrosamente en la marea de la culpa, se sintió tentado a tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. El dilema crecía: ¿se sometería a su legado y a la distracción de su mundo privilegiado o abriría una puerta hacia lo desconocido, donde existía una nueva versión de sí mismo? Una amenaza, un giro inesperado, se acercaba. En la pandilla de la alta sociedad, la presión aumentaba y las miradas se volvían más inquisitivas. Y como en una tormenta a punto de estallar, el momento de actuar llegó. Manuel estaba a un paso de una decisión que podría desafiar no solo su vida, sino también la de Rosa. La incertidumbre pesaba como una espada sobre su cabeza, mientras la necesidad de redención crecía. Con cada latido, la historia de su transformación apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba por venir. Manuel se despertó a la mañana siguiente con un nudo en el estómago. Había pasado la noche en vela, abrumado por pensamientos que se agolpaban en su mente como una tormenta inminente. La imagen de Rosa se repetía en su cabeza, sus palabras resonando como un mantra: no soy solo una limpiadora. Ese reclamo se había transformado en un eco avasallador, un llamado que reconfiguraba su percepción sobre lo que realmente debía ser su vida. Mientras se alistaba para el día, su reflejo en el espejo le devolvía a un joven dividido, entre la superficialidad de una vida de privilegios y la verdad cruda de su propia existencia. Salió de su habitación con la determinación de entender quién era, más allá del apodo de hijo de. Caminó por los pasillos de la mansión, notando los objetos lujosos que antes le parecían fascinantes,
pero que ahora simplemente le recordaban su vacío. El desayuno se convirtió en un congreso de miradas inquisitivas. Su padre, con una autoridad aplastante, cuestionó su falta de entusiasmo. ¿No te sientes afortunado, Manuel?, preguntó, mientras sus palabras flotaban en el aire como una sentencia. Manuel, desafiante ante la mirada de su padre, respondió con una franqueza desconocida para él. ¿Qué significa ser afortunado cuando no valoras lo que realmente importa? Un silencio tenso se apoderó de la mesa. Las reacciones fueron variadas, su madre lo miraba con preocupación, y su hermana, sorprendida, se quedó sin palabras. Esa fricción generó un momento de revelación para Manuel. No era solo Rosa quien necesitaba redención, él también la buscaba. La lucha interna no solo era un deseo de liberarse del peso de su legado, era un acto de aplicar nuevas prioridades a su vida. Resuelto, salió de la casa. Como si el aire fresco del exterior pudiera despejar sus pensamientos, comenzó a caminar sin rumbo fijo. En lugar de dirigirse a la cómoda rutina de la alta sociedad, tomó un desvío hacia uno de los barrios cercanos donde sabía que Rosa vivía. Cada paso le exigía más coraje, sumergiéndose en la realidad que había ignorado durante demasiado tiempo. Cuando llegó, se encontró con un ambiente vibrante pero duro, donde la lucha de las personas se manifestaba en rostros cansados y sonrisas de lucha. Se adentró en esta nueva realidad con el corazón latiendo fuerte, preguntándose si Rosa lo podría recibir. La vergüenza y la culpa lo acompañaban. No tenía una excusa que justificar su comportamiento, pero sabía que debía intentar comunicarse. Finalmente, delante de la modesta vivienda, pensó en lo que iba a decir. ¿Qué puedo hacer para enmendar lo que he hecho?, se repetía mientras llamaba a la puerta. Al abrirla, se encontró con Rosa, su expresión era una mezcla de sorpresa y desconfianza. La lucha interna de Manuel se reflejó en sus ojos, y él vio lo que antes había ignorado, el coraje y la resiliencia de una mujer que había luchado por su dignidad. «Quiero aprender de ti», dijo con una voz temblorosa pero decidida. Rosa lo observó, y en sus ojos se revelaron las cicatrices de una historia que él estaba ansioso por escuchar. Ese momento se convirtió en un catalizador, un primer paso hacia un viaje de crecimiento y transformación personal. Con cada palabra que intercambiaban, Manuel entendía que no solo se enfrentaba a su propia identidad, sino que se sumergía en las realidades de otros. Tenía que soltar lo que conocía para realmente crecer. El camino a seguir se oscurecía con retadoras decisiones a la vista. ¿Podría realmente cuestionar su mundo y a la vez abrazar la vida de Rosa? Mientras la conversación se profundizaba, una reality impactante surgió, había una conexión más allá de sus diferencias, una verdad común que lo unía a ella. Así, con la determinación temblorosa de quien comienza un viaje, Manuel comprendió que su verdadera lucha había comenzado. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la posibilidad de un cambio radical estaba en sus manos. Pero, ¿sería capaz de enfrentar el poder de su familia y desafiar las expectativas que lo habían definido hasta ahora? La respuesta a esa pregunta lo llevaría hacia una confrontación que cambiaría su vida para siempre. ¿Accedería a enfrentarse a su padre y a su mundo para forjar su propia senda de redención? Solo el tiempo lo diría. Manuel regresó a la mansión con un torbellino de emociones que lo acosaba. Las palabras de Rosa aún resonaban en su mente, dibujando un mapa desconocido hacia una nueva realidad. La jornada había sido reveladora, pero también dolorosa. Cada interacción con ella le había recordado su posición privilegiada y la vacuidad de su existencia. Al llegar, el silencio de la casa lo envolvió como una manta pesada. Se sintió atrapado entre el deseo de regresar a este mundo de comodidades y la creciente necesidad de rebelarse contra él. Su padre todavía lo esperaba en la biblioteca, sumido en los documentos de negocios, un símbolo del legado que Manuel había comenzado a cuestionar. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó su padre sin levantar la vista. La pregunta era casual, pero resonó en Manuel como un desafío. ¿Podía ser honesto con un hombre que parecía valorar solo el éxito material? «Fui a ver a Rosa», confesó, sintiendo como cada sílaba cargaba un peso que sus palabras no podían abarcar. Su padre lo miró con escepticismo, sus cejas fruncidas en una mueca que auguraba una reprimenda. «¿Y qué te enseñó una limpiadora, Manuel?».
La vida no es un cuento de hadas, espetó su padre, con esa voz autoritaria que siempre lo había intimidado. Pero hoy, en lugar de acobardarse, Manuel sintió un destello de energía. La vida no siempre tiene que ser un cuento de hadas. A veces, lo más importante es la realidad, no el glamour, replicó, cada palabra impulsada por un creciente sentido de poder. Su padre lo observó como si viera a un desconocido, y esa mirada lo llenó de dudas. ¿Estaba realmente dispuesto a desafiar los conceptos que habían dictado su vida hasta ahora? El silencio se hizo tenso y prolongado, y Manuel rompió esa atmósfera con una decisión firme. Quiero dejar de ser solo el hijo de alguien. Quiero encontrar mi propia voz, mi propósito, dijo finalmente, sintiendo que un nuevo Manu, independiente y consciente, emergía de las sombras de su propia creación. ¿Y qué es lo que piensas hacer? ¿Seguir el camino de una limpiadora? Burló su padre, procurando desestabilizarlo. Pero Manuel ahora tenía claro que no se trataba de los trabajos que cada uno desempeñaba, sino de cómo se los enfrentaba. No, papá. Quiero ayudar a la gente, a aquellos que son invisibles. Quiero aprender, quiero hacer algo que tenga significado, argumentó con fervor. Allí, en ese momento, comprendió que abrazar su vulnerabilidad era un acto de valentía. No podría convertirse en quien deseaba ser si seguía atrapado en la imagen que su familia había construido para él. Esa noche se sentó frente a su computador, nuevas ideas fluyendo a través de su mente mientras empezaba a investigar proyectos que estaban alineados con su nueva visión. La chispa de inspiración brillaba intensamente, y comenzó a esbozar un plan. Su deseo de ayudar no sería solo un pensamiento pasajero. Manuel estaba decidido a convertir su compasión en acción. Sin embargo, mientras formulaba su estrategia, la realidad lo alcanzó nuevamente con la inminente preocupación sobre cómo su familia reaccionaría ante estos nuevos rumbos. ¿Le permitirían seguir su voz a expensas de su legado? La sombra de la tradición familiar se proyectaba ominosa, planteando la cuestión de si podría ser realmente libre y, a su vez, mantener la paz con sus seres queridos. Con cada nuevo descubrimiento y decisión, Manuel se sentía más empoderado, dispuesto a enfrentarse no solo a su padre, sino a las limitaciones que su entorno había impuesto sobre él. Era un viaje apenas comenzado, con adversidades y desafíos aún por delante, incluidos las inevitables confrontaciones con su familia. Se preguntó si tendría que renunciar a todo lo que conocía para encontrar su verdadero ser. La idea de perderlo todo lo llenaba de ansiedad, pero el impulso de crecer era más fuerte. Una estela de ansiedad lo envolvió al considerar su próxima acción, un concurso de determinación y miedo. La sonrisa de Rosa apareció en su mente como un recordatorio de estar decidido a tomar una posición. Justo cuando clicaba en guardar su propuesta, un mensaje emergió en su pantalla. Era Rosa, con una invitación a volver a su comunidad al día siguiente, algo que podía ser un punto de inflexión. Manuel sintió que su respiración se detenía, sabía que esa decisión marcaría el rumbo de su vida. ¿Podría realmente enfrentar a sus padres y salir a la luz, abrazando su nuevo propósito? La urgencia del momento lo hizo temblar mientras se preparaba para la próxima etapa de su viaje. La pregunta resonó en su mente, ¿estarían listos sus padres para la verdad que estaba a punto de revelar? Manuel se despertó antes de que el sol iluminara su habitación. La luz tenue apenas lograba atravesar las cortinas, pero en su mente, los pensamientos eran radiantes y desbordantes. El mensaje de Rosa seguía danzando en su memoria como un eco invitante. Esa invitación era más que una simple propuesta, representaba un antes y un después en su vida. Mientras se duchaba, el agua caliente le proporcionaba un momento de calma, una sensación de purificación que necesitaba antes de enfrentarse a lo que venía. Su reflejo en el espejo era un rostro familiar, pero había algo nuevo en sus ojos, determinación. Sabía que el camino que había decidido tomar no sería sencillo, pero la premisa de renacer, de construir una vida con significado, le llenaba el alma. Se vistió rápidamente, cada prenda representando un paso lejos de las expectativas familiares. En el vestidor, donde los trajes de diseño colgaban inmóviles como sentencias, él eligió un conjunto más modesto, funcional. El acto de vestirse se convertía, por sí mismo, en un manifiesto de su nueva visión.
Cada botón abrochado era una defensa contra lo que había sido y un saludo a lo que deseaba ser. Mientras desayunaba, la distancia con su padre se hizo palpable. La imponente figura familiar se sentó frente a él, su rostro impasible, apenas una máscara que ocultaba la tensión que Manuel podía sentir. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó, con un tono entre burlón y curioso. Voy a ayudar a algunas personas en su comunidad, contestó Manuel, con una ambigüedad que lo desarmó. No había espacio para orgullo o intención de confrontación, solo para el deseo de actuar y hacer el bien. Sin embargo, su padre, escudriñándolo con mirada crítica, no se contentó con esa respuesta simple. ¿Y crees que eso te salvará? Deberías enfocarte en lo que realmente importa, en la vida real, replicó, y Manuel sintió como la indignación luchaba por salir, aunque optó por mantener la calma. Tal vez lo que importa es diferente para cada uno, respondió, ahora con mayor firmeza. El espacio que ocupaban se volvió asfixiante. Manuel se levantó, dejando una taza de café medio llena. El camino hacia la casa de Rosa le parecía más liberador que nunca. Al llegar, un estruendo de risas y conversaciones lo recibió. Era una experiencia disruptiva. Los rostros de personas trabajadoras, que a menudo pasaban desapercibidos para él, ahora brillaban con autenticidad. Se sintió como un intruso, pero la emoción de estar allí, de conectarse con otros, lo hizo sentir vivo. Rosa lo guió con una sonrisa sincera. Juntos, se adentraron en un proyecto comunitario. Los niños del vecindario lo miraban con curiosidad, y Manuel no pudo evitar sonreír. En esos momentos, enseguida se dio cuenta de que había algo transformador en ayudar a otros. Las historias que escuchaba despertaban en él sentimientos que había mantenido arrinconados: la gratitud, la esperanza, la comunidad. Comenzó a tomar notas sobre las necesidades de la gente y las maneras en que podía contribuir. Cada idea que anotaba era una semilla que brotaba en su interior, alimentando la convicción de que su propósito era real y viable. A medida que avanzaba la jornada, Manuel se sintió más integrado, más conectado con un propósito auténtico. Sin embargo, al caer la tarde, la ansiedad lo invadió. En su mente resonó el eco de las palabras de su padre. La confrontación era inminente y no podía ignorar que su familia lo consideraría un rebelde. Desterraría eso su avance hacia un futuro significativo. Mientras salía de la comunidad al caer el sol, la sombra de su familia sobre él se hizo más pesada. Sabía que enfrentaría a su padre de nuevo, y la idea le provocaba un nudo en el estómago. Las preguntas se agolpaban en su mente: ¿y si su cambio solo provocaba rechazo? ¿Estaría dispuesto a perderlo todo por seguir este nuevo camino? Esa noche, mientras escribía sus reflexiones, una sensación de ambivalencia lo envolvió. El deseo de ser libre lo empujaba hacia adelante, pero el miedo a la ruptura familiar lo mantenía atado. La pantalla del computador se volvió un espejo oscuro, reflejando su confusión interna. Cuando estaba a punto de cerrar la computadora, un nuevo mensaje emergió. Era Rosa, con una propuesta inesperada que podría cambiarlo todo. ¿Te gustaría ser parte de una reunión donde podremos discutir más formas de ayudar? No solo ser un espectador, sino un líder. Manuel sintió el pulso de su corazón acelerarse. Era una oportunidad que podría definir su futuro, una invitación que desbordaba posibilidades. Pero esa decisión también traía consigo la certeza de las repercusiones con su familia. Las palabras de su padre volvían a resonar fuerte y claro. ¿Estaba preparado para dejar atrás lo conocido y abrazar su verdadero ser, o se marginaría de nuevo, cediendo ante la expectativa familiar? La inquietud lo mantuvo despierto, mientras una voz interna le decía que solo en su entrega a esta nueva realidad podría encontrar su verdadera esencia. El giro de su vida estaba a un clic de distancia, y cada segundo contaba. La mañana se desperezaba con la misma intensidad que los pensamientos de Manuel. La invitación de Rosa aún retumbaba en su mente. Una reunión en la que podría convertir su impulso altruista en acción concreta. Era el momento de tomar una decisión, pero cada reflexión lo llevaba a un laberinto de emociones. Mientras se preparaba para salir, repasaba en su cabeza los puntos que quería exponer. Entendía que asumir un rol de liderazgo podría significar tanto un nuevo comienzo como un campo de batalla con su propia familia. En un rincón de su conciencia, daba vueltas al dilema:
cómo equilibrar sus deseos con las expectativas de aquellos que, supuestamente, solo deseaban lo mejor para él. Al llegar al hogar de Rosa, el bullicio del encuentro se intensificaba. Se sentía más nervioso que una marioneta en manos de un titiritero, cuestionando cada paso que daba. Vio a la gente reunida, intercambiando ideas y mirando hacia él como si fueran luces que iluminaban su camino. La energía colectiva lo envolvía, un recordatorio de que allí, en donde se promovía el cambio, su voz tendría un peso. Rosa lo recibió con una sonrisa, y sus ojos brillaban con una anticipación desbordante. Manuel, estamos emocionados de que te unas a nosotros. Juntos, podemos dejar una huella en este lugar. Las palabras resonaban, como un mantra que lo empujaba a romper con su resistencia interna. Él quería ser parte de ese cambio, ser visto como algo más que el hijo del empresario influyente. Durante la reunión, a medida que los objetivos se establecían y se asignaban tareas, Manuel no podía evitar sentir que cada decisión lo acercaba un poco más a la persona que realmente deseaba ser. Aceptó una responsabilidad. Sería el encargado de coordinar algunos talleres para jóvenes, un honor que lo llenaba de orgullo, pero que también lo exponía a críticas. Mientras su mente trabajaba en sus nuevas obligaciones, la sombra familiar reapareció en su pensamiento. Esa presión de vivir de acuerdo a lo que su padre consideraba éxito era una fuerza constante que lo empujaba a la autoprotección. Pero algo en su interior había comenzado a cambiar. Por primera vez, sentía que tenía la oportunidad de definir su propio significado de éxito. Al día siguiente, se sentó frente a su computadora. Las notas sobre su proyecto estaban listas, pero su cara parecía un lienzo cubierto de incertidumbres. Atraído por los mensajes positivos de Rosa y su nuevo equipo, el miedo comenzaba a transformarse en una brisa motivadora. La decisión de seguir adelante lo usó como combustible. Pero, el retorno al hogar sería inevitable. Una confrontación con su padre que no podía eludir. Decidió que era hora de hablar con su padre nuevamente. Este tipo de conversación no podía esperar más, cada momento de indecisión lo empujaba hacia un futuro incierto. Sin embargo, temía la reacción, la desilusión, el juicio. La previa preparación lo llevó hacia un diálogo interno intenso, debatiéndose entre la esencia de ser quien era y el hijo del hombre que sus padres habían definido. Al caer la noche, se preparó, más que para una discusión, para una declaración de independencia. Quería expresar que ayudar a otros no era una búsqueda de salvación, sino un compromiso con su autenticidad. En su mente, crecían las afirmaciones, la transformación comienza desde adentro, y él estaba listo para mostrarse tal como era, sin disculpas. Cuando finalmente se sentó frente a su padre, deseaba ser escuchado y, sobre todo, ser comprendido. Pero al mismo tiempo, una pregunta lo asaltó: ¿había llegado el momento de enfrentar a su verdadero antagonista? Mientras su padre levantaba la mirada, Manuel supo que lo que sucedería en esa mesa podría cambiar el rumbo de ambos. Las palabras esperaban, vibrantes y cargadas de emoción. Estaba listo para asumirse como el arquitecto de su propio destino, o las proyecciones de su padre aún tendrían la última palabra. La tensión en el aire era palpable. La respuesta estaba a solo una conversación de distancia. Manuel sintió como una oleada de inseguridad lo envolvía mientras se enfrentaba a su padre. Las paredes del despacho parecían estrecharse, como si el ambiente mismo se opusiera a su decisión. Su padre, un hombre imponente y con una mirada que había conocido desde niño, lo observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Cada segundo que pasaba se sentía más como un juego de ajedrez, donde su próxima jugada podría definir no solo el tablero, sino el futuro de ambos. Con la garganta seca, Manuel inició la conversación, esforzándose por proyectar seguridad. Padre, he decidido involucrarme en un proyecto para ayudar a jóvenes de la comunidad. Creo que es algo importante, algo que quiero hacer. La frase terminó flotando en el aire, acompañada de un silencio que se extendía palpable entre ellos. Su padre frunció el ceño, una reacción habitual pero siempre inquietante. ¿Ayudar a jóvenes? ¿Eso es lo que quieres hacer? ¿No crees que hay responsabilidades que deberías asumir en lugar de perder tiempo en sueños? La descalificación era una suma conocida en su relación, y en ese momento, Manuel sintió como un viejo patrón se reanudaba, dispuesto a atraparlo en el mismo ciclo de duda.
En lugar de hundirse en las sombras de la decepción paternal, Manuel hizo un esfuerzo consciente por mantenerse firme. Recordó las palabras de Rosa, su optimismo y la pasión que él mismo había comenzado a descubrir: no es un sueño, es un compromiso. Creo que puedo hacer una diferencia, incluso si eso significa ir en contra de lo que tú esperas de mí. Una chispa de desafío se encendió en su interior. El miedo, que alguna vez había sido un ladrón de su voz, se estaba convirtiendo en un aliado. Cualquier resistencia de su padre no debía definir su camino. Sin embargo, la intensidad del momento lo hacía cuestionarse: ¿realmente estaba listo para asumir esta lucha? El intercambio continuó. Su padre, reacio a soltar el control que había ejercido sobre su vida, lanzó una serie de preguntas incisivas que apuntaban a desestabilizarlo. ¿Crees que eso te hará feliz? ¿Qué sabes tú de la vida fuera de este entorno? Cada palabra era como un golpe, y el eco de sus dudas reverberaba en su mente. Pero en lugar de rendirse, Manuel comenzó a visualizar lo que había descubierto sobre sí mismo a través de esta nueva experiencia. Las charlas y testimonios de aquellos jóvenes que habían tenido un impacto en su mente comenzaron a tomar forma. Cada historia de lucha y superación se erguía en su corazón como un faro, guiándolo para comunicar su verdad. He estado ciego, padre. No quiero ser un espectador de mi vida, ni vivir según expectativas que no son mías. Quiero ayudar a esos jóvenes a encontrar su voz, tal como he comenzado a encontrar la mía. En ese instante, el ambiente se tornó tenso, la atmósfera cargada de un desafiante silencio. Manuel se dio cuenta de que sus palabras resonaban no solo en su mente, sino también en su corazón, impulsándolo a seguir adelante. La idea de convertirse en el arquitecto de su vida tomó forma, pero el camino estaba nuevamente marcado por la familiar incertidumbre que traía consigo el enfrentamiento directo con su padre. La mirada de su padre, aunque aún recelosa, mostraba un tenue cambio. ¿Y si no funciona? ¿Y si fracasas? En esas palabras, Manuel percibió no solo una amenaza, sino también un rayo de vulnerabilidad. La garantía del éxito nunca había sido un componente en su vida, más bien, había aprendido que cada paso hacia adelante era un riesgo necesario. Al final de la conversación, Manuel se sintió agotado pero liberado. Había dejado claro quién era y qué deseaba. La tensión aún perduraba, pero había comenzado a desdibujarse una vieja imagen que lo ataba a las definiciones externas de éxito. Al levantarse de la mesa, sintió que había cruzado una frontera significativa. No era solo un hijo ante su padre, sino un hombre en busca de su propósito. Al salir de la habitación, una pregunta vital se instaló en su mente: ¿podría su padre aceptar su decisión, o se convertiría en un obstáculo aún mayor en su camino hacia la autenticidad? Mientras caminaba hacia la salida, el desafío de responder a esa pregunta lo acompañaba, como una sombra indomable. Este conflicto interno era solo el inicio de un viaje que prometía estar lleno de descubrimientos y enfrentamientos. Consciente de que todo crecía en intensidad, se dispuso a tomar el siguiente paso, decidido a involucrarse en la comunidad. Pero lo que no sabía era que esa decisión lo llevaría a alternar entre la búsqueda de su identidad y un inesperado desafío que lo haría cuestionar no solo el pasado, sino también el futuro que había empezado a construir. ¿Estaba su lucha por la autenticidad a punto de convertir su vida en un campo de batalla más grande de lo que había anticipado? Manuel nunca había imaginado que un simple paso hacia la autenticidad lo llevaría a un laberinto emocional. Caminaba por las calles con una mezcla de entusiasmo y temor. La idea de involucrarse en el proyecto lo llenaba, pero la presión de su padre aún pesaba en su mente. Cada paso parecía resonar con las dudas insinuadas por su progenitor, como ecos persistentes que desafiaban su decisión. Se encontró en el parque, un lugar de encuentros con Rosa, un espacio donde las palabras parecían fluir con mayor libertad. Su confianza en ella creció, había sido un pilar en esta búsqueda hacia su verdadero yo. Al llegar, la vio sentada en una banca, su energía positiva siempre contrastando con sus propias inseguridades. «Manuel, ¿cómo te sientes después de hablar con tu padre?», preguntó Rosa, enfocando su mirada en él. La pregunta lo sacó de su ensimismamiento y lo llevó a reflexionar sobre la conversación anterior. «Me siento liberado, pero también asustado. No sé si estoy preparado para lo que viene», admitió, sintiendo el peso del miedo acechante. Rosa lo miró con comprensión.
Había vivido en sus propias piel una lucha similar. Es normal dudar, pero recuerda que los momentos de duda también son oportunidades de aprendizaje. Empieza con pasos pequeños, pero firmes, le sugirió. Las palabras de Rosa resonaron con un eco de sabiduría que le servía como brújula. Manuel decidió que, aunque el camino sería desafiante, no podía dejar que la incertidumbre lo paralizara. Comenzó a planear cómo involucrarse en el proyecto, estableciendo conexiones con otras personas que trabajaban en iniciativas similares. Poco a poco, su red de contactos empezó a expandirse. Cada reunión, cada charla, lo acercaba más a la esencia de lo que realmente quería ser, un agente de cambio. Sin embargo, la transición no fue fácil. En su primer encuentro con un grupo de jóvenes aspirantes a artistas, se sintió abrumado. Las expectativas que había puesto sobre sí mismo comenzaron a intoxicarse con la inseguridad, recordándole los comentarios despectivos de su padre. ¿Qué sé yo de ayudar a otros?, se cuestionó. Sin embargo, en ese instante de crisis, algo dentro de él despertó. Fue un momento revelador, una mezcla de valentía y desesperación, donde decidió que su vulnerabilidad no era un obstáculo, sino una oportunidad para conectar auténticamente. Compartió su experiencia personal, no como un orador experimentado, sino como alguien que también había luchado en la búsqueda de su voz. La conexión fue instantánea, los jóvenes respondieron. Escuchar su historia generó un espacio de confianza. Se dio cuenta de que tenía algo valioso que ofrecer, su propio viaje hacia la autenticidad. Esa vulnerabilidad se transformó en una poderosa herramienta, un recordatorio de que ayudar no significa tener todas las respuestas, sino ser un compañero en el camino. Con cada sesión, Manuel empezó a construir confianza en sus habilidades. Sin embargo, las sombras de su padre seguían acechándolo. Aun cuando las dinámicas empezaban a fluir, la pregunta persistente sobre el fracaso se cernía sobre su mente. Poco después, mientras estaba en una reunión con el grupo, recibió un mensaje de su padre. Era breve, pero escalofriante. ¿Cuándo vas a dejar de jugar y asumir tus responsabilidades? Esto no es un juego. Manuel sintió como la sangre se le subía a la cabeza, una repentina oleada de rabia y determinación. ¿Acaso siempre tendría que enfrentarse a esta figura amenazante? En lugar de permitir que la ira le nublara el juicio, optó por canalizar esos sentimientos hacia algo constructivo. Se comprometió a responder de manera reflexiva, en lugar de dejarse llevar por el impulso. Esa decisión, aunque pequeña, era un reflejo de su crecimiento personal. Mientras tejía nuevas estrategias para el grupo y preparaba su respuesta, la cuestión que resonaba era más intensa que nunca. ¿Podría realmente dejar atrás las expectativas de su padre y, al mismo tiempo, encontrar su propio camino sin la carga de su historia familiar? Esta autodefinición no solo implicaba confrontar a su padre, sino también profundizar en su estrecha conexión con su sueño. Manuel estaba consciente de que cada elección lo acercaba más a la respuesta, pero aún había desafíos por resolver. La inquietante posibilidad de un acto impulsivo de su padre amenazaba con romper sus nuevos lazos. ¿Estaba preparado para enfrentarse a la verdad de su legado y a la lucha por ser exactamente quien quería ser? Una tormenta se avecinaba, y la pregunta del momento urgente se volvía cada vez más clara: ¿sería capaz de permanecer firme en su compromiso ante el embate de su historia familiar? Manuel se sentía atrapado entre el deseo de avanzar y el peso de su legado familiar. La presión de cumplir las expectativas de su padre se cernía sobre él como una nube oscura, y en cada encuentro con su grupo de jóvenes, la voz interna que le decía que no era suficiente resonaba más fuerte. Sin embargo, cada vez que se enfrentaba a sus inseguridades, encontraba herramientas inesperadas que lo guiaban. Con el paso de los días, su perspectiva comenzó a cambiar. Decidió que necesitaba una fuente de inspiración que lo ayudara a superar este obstáculo. Un día, durante una conversación con Rosa, ella le habló sobre unas charlas de líderes comunitarios y cómo éstas podían ayudar a los aspirantes a artistas a centrarse en su pasión. Lo importante es lo que quieres transmitir, Manuel. No se trata solo de ti, sino del impacto que puedes tener en otros, le dijo ella, con convicción. Movido por la idea, Manuel buscó oportunidades para asistir a estos encuentros. Su primera charla fue intrigante. Escuchó a una mujer que había superado adversidades extremas y logrado transformar su vida al dedicar su tiempo a la escritura.
Sus palabras resonaron profundamente en él, como una campana que no dejaba de sonar. Se dio cuenta de que su historia, llena de luchas y aprendizajes, no solo podía ser un peso, sino también una fuerza motriz para aquellos que lo rodeaban. Inspirado, tomó la decisión de contar su propia historia durante la siguiente reunión con su grupo. En lugar de ocultar su crecimiento personal como un signo de debilidad, lo utilizaría como un catalizador para conectar con otros. Como si fuera un script que había estado esperando ser escrito, comenzó a redactar los puntos clave de su discurso, lo que le dio un sentido de claridad que no había tenido hasta ahora. A medida que se acercaba el día de la presentación, su ansiedad aumentaba. La voz de su padre parecía seguir sus pasos en cada esquina. No te dejas guiar por emociones, eso es para los débiles, decía. Pero entonces, recordando la historia de la mujer, plantó los pies firmemente en el suelo y le dijo a su voz interior, no tengo que ser un débil. Tengo el derecho de sentir y compartir. El día de la charla llegó, y Manuel se sintió dividido entre la adrenalina y el miedo. Sin embargo, al mirar a los jóvenes expectantes, su determinación floreció. Pronunció su discurso, compartiendo su viaje de autodescubrimiento, las heridas de su relación con su padre y la lucha constante entre sus sueños y responsabilidades. Cada palabra que soltaba resonaba en el aire, y, para su sorpresa, no solo despertó una conexión con los presentes, sino que además lo liberó de un peso que había llevado durante años. Al finalizar, el grupo lo aplaudió. En ese instante, comprendió que había transformado su vulnerabilidad en una fortaleza. Sin embargo, el verdadero desafío solo estaba comenzando. Aquella misma noche, recibió otra notificación de su padre. Vi lo que hiciste. Esto es solo un juego para ti, pero hay cosas más serias en la vida que debes atender. Ten cuidado. El mensaje encendió una chispa de inquietud en él. En lugar de recaer en la desesperación, Manuel se centró en su nuevo significado de la autenticidad. Fue un paso decidido hacia adelante, pero la amenaza de su padre acechaba. ¿Qué significaba para él ser auténtico en un mundo donde la figura paterna siempre había tratado de dictar el rumbo de su vida? Con cada decisión crucial, la pregunta le rondaba, ¿sería capaz de mantener su independencia mientras navegaba por el turbulento mar de expectativas y responsabilidades familiares? Ahora, más que nunca, Manuel debía prepararse para liberar sus miedos y confrontar directamente a su padre. El momento de la verdad se acercaba, y Manuel sentía que cada paso que daba lo llevaba más cerca de ese enfrentamiento inevitable. Manuel despertó esa mañana con una mezcla de determinación y duda que lo acompañaban como sombras ineludibles. El mensaje de su padre lo había golpeado con una fuerza inesperada. Sabía que afrontaría lo inevitable, pero el temor latente a decepcionarlo lo inquietaba. Se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café en la mano, el aroma del café fuerte ocupando el espacio mientras su mente se sumía en un mar de pensamientos. Recorrió sus opciones. ¿Debería buscar apoyo en Rosa o en alguno de los jóvenes que acudían a sus charlas? Pero, de inmediato, una voz interna lo instó a asumir la responsabilidad por sí mismo. No deseaba apoyarse en otros, no mientras su corazón aún estuviera atado a las expectativas de su padre. Era el momento de demostrar que podía afrontar el conflicto en soledad. Se levantó de la mesa con la determinación por tomar el control de su vida, aunque ello significara enfrentarse a su padre. Sin embargo, el miedo persistía, como un eco recordándole las palabras de crítica que siempre había escuchado. Decidido a ganar claridad, Manuel decidió escribir una carta para su padre. Esa carta se convertiría en su confesión y su manifiesto personal. Mientras los minutos se convertían en horas, las palabras fluían exhaustivamente de su pluma. Escribió sobre sus sueños, sus anhelos, su definición de éxito y, lo más importante, su necesidad de ser escuchado más como hombre que como hijo. Deseaba que su padre comprendiera que su camino no era solo un juego, era una exploración genuina de su propia identidad. Al concluir, sintió un alivio indescriptible. Por primera vez, había expresado su verdad sin filtros. Con la carta doblada en el bolsillo, sintió que podía enfrentar a su padre. Lo pensó mientras caminaba hacia su lugar de trabajo. A cada paso, su corazón latía con más fuerza, pero la decisión de ser sincero se instalaba en su mente como un mantra. Pero también había un temor latente, el miedo a la confrontación.
¿Y si su padre lo descalificaba? ¿Y si decidía que su lucha no valía la pena? Cuando Manuel llegó a la oficina, el ambiente era tenso. Sabía que su padre tenía una especie de radar para detectar inestabilidad emocional. La conversación podría desarrollarse en dos direcciones, una donde su padre demonizara su intento de independencia o la otra, aunque menos probable, donde simplemente decidiera escuchar. Sin embargo, una chispa de fe encendió su interior, recordó a los jóvenes que lo habían animado con sus aplausos tras su discurso. Ese tipo de conexión era más importante que cualquier aprobación paternal. Finalmente, su padre apareció. La relación estaba marcada por un diálogo ausente y una autoridad aplastante. Sin embargo, esta vez, Manuel no se dejaría intimidar. Se enfrentó al dilema más grande de su vida: ¿podría detonar cambios en la relación que había forjado a lo largo de los años? ¿Podría pedir su espacio sin perder a su padre? Le entregó la carta y lo miró a los ojos, esperando la respuesta que calmaría o detonar un nuevo conflicto. Justo cuando su padre comenzaba a leer las primeras líneas, la tensión en el aire se hacía palpable. El tiempo parecía detenerse, mientras la respuesta se acercaba. Voy a tener que pensar en esto, fue todo lo que su padre dijo, y la incertidumbre seguía presente. Manuel se quedó inmóvil, sintiendo como si la conversación hubiera sido solo un preámbulo. ¿Era suficiente una carta? Se sentía dividido entre la esperanza y la desesperación, entre el deseo de un diálogo profundo y la posibilidad de ser incomprendido una vez más. La pregunta que resonaba ahora en su interior era: ¿había hecho lo suficiente para que su padre entendiera sus luchas? Pero en ese momento de espera, se dio cuenta de que el enfrentamiento apenas comenzaba, y sus decisiones serían las que realmente podrían convertir ese diálogo en un cambio. La vida de Manuel ya no sería la misma, y la lucha por su independencia estaba apenas comenzando. Sin embargo, había una inquietud que no le abandonaba: ¿qué sucedería si su padre decidía ignorar sus intentos y los sumía nuevamente en su mundo de expectativas? Esa preocupación lo empujaría a prepararse para lo que podía ser una confrontación más grande y reveladora. ¿Estaría realmente listo para descubrir no solo su propia voz, sino también la cruda realidad de su relación familiar? La respuesta a esta pregunta se volvería cada vez más urgente, y la veracidad de su crecimiento personal comenzaba a ponerse a prueba. Manuel se encontró ese día en el punto de inflexión definitivo que había estado esperando. Con la tensión palpable aún surcando el aire tras la lectura de la carta, caminó hacia su habitación, sintiendo el peso de la incertidumbre. Miró por la ventana, donde la luz del sol proyectaba una calidez que contrarrestaba la frialdad del ambiente en la casa. Era un claro símbolo de lo que él anhelaba: claridad, crecimiento y conexión. Al caer la tarde, Manuel se sentó frente a su computadora, donde un nuevo impulso creativamente ardía en su interior. Cada palabra que tecleaba se sentía como una afirmación de su propósito. Había decidido comenzar un proyecto de tutoría para los jóvenes que, como él, habían estado atrapados en un legado familiar desprovisto de autenticidad. Buscaba inspirar a otros a encontrar su voz entre las expectativas que los podían asfixiar. Las horas volaron, y al culminar el primer borrador de su propuesta, sintió una oleada de orgullo invadiéndolo. Había logrado plasmar que ayudar a otros no era solo un llamado de servicio, era una manera de redescubrirse a sí mismo. Compartir su historia, su vulnerabilidad, liberaría no solo su corazón, sino también el de quienes luchaban en silencio. Manuel supo que cada palabra de su propuesta era un ladrillo en la construcción de algo significativo. Poco después, se encontró con Rosa. Su presencia siempre iluminaba el rincón oscuro de la duda que a menudo lo acechaba. Al escuchar su nueva idea, ella sonrió, su apoyo era palpable. Manuel, este es el camino. La autenticidad se construye no solo a través de actos, sino en el deseo de hacer una diferencia, le dijo. Esa afirmación fue el combustible que necesitaba. La conexión se había presentado como la prueba de que su transformación era real y tangible. Decidido a dar un paso más, se preparó para presentar su idea a la comunidad. Un evento que no solo sería una exposición de su plan, sino también una demostración de su nueva identidad. Cada palabra que pronunciaría sería un eco de su evolución. La convocatoria resonaba con la promesa de un cambio, y el nerviosismo, lejos de detenerlo, se convirtió en entusiasmo. Al llegar el día del evento, la sala de reuniones se llenó.
Los rostros de aquellos que había estado buscando comunicarse reflejaban expectación. Pero, sobre todo, notó algo más, la ausencia de miedo que había llevado durante tanto tiempo. Se paró frente a ellos, sus manos temblaban, no por inseguridad, sino por la emoción de compartir su viaje. Hoy no soy solo el hijo de alguien. Hoy soy Manuel, un hombre que ha aprendido que el verdadero éxito radica en dar voz a otros. Comenzó con calma, las palabras fluyeron, y mientras compartía, la conexión se iba fortaleciendo. Los aplausos hicieron eco en su corazón, pero más allá de eso, vio en sus rostros el entendimiento y la abertura a un nuevo camino. Había logrado demostrar que sus convicciones no eran meros ideales, eran el reflejo de una transformación genuina. La gratitud y el sentido del logro se apoderaron de su ser. Manuel estaba construyendo una red de empatía, una comunidad que lo apoyaba. Sin embargo, la espera por su padre era inevitable. El día de la presentación había dejado un eco en la memoria de su hogar. Al llegar, percibió que las cargas del pasado habían comenzado a disiparse. Su padre lo esperaba en la biblioteca, donde el aire se tornó denso nuevamente. Con el corazón acelerado, Manuel se sentó frente a él, pero esta vez había un destello de confianza en su mirada. Padre, he decidido seguir un camino diferente. Un camino donde la autenticidad y el servicio van de la mano. Quiero hacer esto de verdad, dijo con determinación. Las palabras fluyeron con claridad y propósito, cada una llenada de intentos por cambiar no solo su vida, sino también la perspectiva de su padre. El silencio era abrumador. Pero ahora, en lugar de angustia, se sintió más fuerte que nunca. Se dio cuenta de que ya no necesitaba la aprobación de su padre para definir quién era. Así, cuando finalmente su padre rompió el silencio, no fue con desprecio, sino con una pregunta verdadera: ¿qué es lo que te mueve a tal compromiso? Eso fue un principio de diálogo. Manuel supo que había cruzado un umbral significativo. Su transformación no solo era un triunfo individual, sino el inicio de un nuevo entendimiento entre ellos. Aunque el camino seguiría siendo complicado, ahora había una base de respeto y búsqueda compartida de significado. Con cada conversación, Manuel no solo construía su futuro, también cimentaba un nuevo puente con su padre. La salud de sus relaciones podría estar en juego, pero su valentía y deseo de cambiar la narrativa se manifestaban tan poderosamente que incluso la sombra del legado hacía eco de esperanza. Finalmente, con un corazón renovado y la determinación de seguir construyendo su camino de autenticidad, Manuel sabía que había logrado una satisfacción no solo personal, sino que había transformado el desasosiego en propósito. Cada paso que dio no fue en vano, cada desafío llevado a cabo fue lo que lo llevó a este momento. Manuel sonrió, porque sabía que no solo entendía quién era, sino que también había comenzado a definir quién deseaba ser. Así, el eco de sus decisiones resonará, no como un niño perdido a la sombra de su padre, sino como un hombre hecho de su propia historia. Ahora, no esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de actuar. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos juntos un cambio.